con la grabación. Vamos a indicar lo que estuvimos viendo la clase pasada. Un momentito, un momentito. ¿Se ve? Por favor, me indican. ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí, sí. ¿Se ve? Freddy, Henry, por favor. Miguel, Héctor, Jovan, me indican. ¿Se ve mi pantalla? Muy bien, perfecto. Las clases anteriores estuvimos viendo, en sí en esta planta se ha visto demasiados aspectos, ¿no? Se ha visto cómo a partir de un producto, cierta planta lo utiliza para poder obtener un producto con un costo mucho más alto. Claro que sí, eso es lo que nosotros habíamos visto anteriormente, ¿no? Muy bien. Perfecto. Eso es lo que nosotros habíamos visto anteriormente, que a partir del ciclo hexanol nosotros podíamos obtener lo que era la ciclohexanona. Eh, ¿Qué más observamos? Que también se formaba otro compuesto por una reacción química no deseada. Primero asumimos una temperatura de reacción, la cual fue, ustedes recuerdan, nosotros habíamos considerado que la temperatura iba a ser de 90, claro que sí, pero posteriormente esto lo variamos después de analizar aspectos como temperatura, volumen, y cómo esto iba ligado al término de la conversión, ¿no? Posteriormente hicimos un análisis en base a un beneficio principalmente económico, lo cual me permitió determinar cuál era el máximo beneficio y cuál iba a ser la conversión máxima, cuál iba a ser la temperatura de reacción, que en este caso nosotros indicamos que era 85 grados Celsius, y de esa forma nosotros terminamos todo lo que era el reactor. Posteriormente sabíamos que había tres productos. Acá en el producto de reacción ustedes pueden ver que hay tres productos, aunque también se tiene algo de hidrógeno, ¿ah? Quiero dejar claro eso. Quiero dejar claro porque todos piensan que el hidrógeno ya se terminó acá en la corriente gas de reactor. Pero no es así, miren. Tenemos aún pequeñas trazas de hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo con eso, por favor, Freddy? Héctor, Brander, Yomaira, me indica, Sebastián, por favor. Muy bien. Y algo que pudimos observar acá, profesor, es que principalmente está compuesta del producto que en este caso es la ciclohexanona, ¿no? Perfecto. Pero también se tiene un alto porcentaje de ciclohexanol. Es más, esto tú lo puedes expresar también en composición molar para que veas más o menos de qué pureza estamos hablando. Entonces tú sabes que te ibas acá donde dice base. Todos por favor me indican. Freddy, estamos ahí. Héctor, Henry, Miguel, por favor, Jovan. No se olviden que ya les envié la, la simulación, ¿ah? Perfecto, me iba a base y lo iba a poner en fracción molar para ver en qué porcentaje se encuentra cada uno. Muy bien. Listo, y tal como ustedes pueden observar, aproximadamente el 80% es ciclohexanona, el 20%, casi 20% es ciclohexanol, y tenemos pequeñas cantidades de hidrógeno y el complejo, ¿de acuerdo? Todos. Sí, 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 pueden observar eso, ¿me avisan? ¿Me avisan? Muy bien, perfecto. Posteriormente lo que hicimos fue, en base a que los puntos de ebullición de estos dos componentes que eran el ciclohexanol y la ciclohexanona eran muy cercanos entre 155 y 160, lo que hicimos en este caso fue utilizar una columna de destilación para separar el componente pesado, ¿no? ¿Y cuál era el componente pesado? Ah, bueno, muy fácil, acuérdate que nosotros vimos el punto de burbuja de este componente pesado y observé que la temperatura era de 242, mientras que los otros era de 200, de 155 a 160. ¿Recuerdas eso, Yomaira? Por favor, Freddy, Brander, Héctor, por favor, me indica, Miguel. Sí, sí, sí. Muy bien. Es más, chicos, miren, acá en la columna nosotros indicamos que todos, por favor, doble clic a la columna, doble clic a la columna, por favor, todos. Doble clic a la columna, me indican, ahí estamos, por favor, me indican. Jovan, Miguel, por favor, me avisan, Brander, Freddy, Sebastián, muy bien. Acá en la columna nosotros habíamos puesto en especificaciones la recuperación que sea un 99%. ¿Cómo que un 99%? Ah, mira, como los puntos de ebullición eran muy lejanos, nosotros podíamos sí recuperar en los fondos lo que era el complejo, ¿no? Ah, perfecto. Pusimos un 99%, pero si tú deseas puedes poner un poco mucho más alto. Bueno, a las condiciones a las cuales trabaja tu destilador, te va a indicar si se puede o no se puede, porque si no se puede, entonces te va a decir que no converge. A ver, vayamos a ponerle una conversión máxima. A ver, 0.999. A ver, todos cambien esto, por favor. Sí, Jovan, Miguel, por favor. Sebastián, Héctor, Henry, ¿cambiaron? Muy bien, y sigue convergiendo, chicos, sigue convergiendo. Y eso es bastante lógico, ¿no? Acuérdense que si hablamos de puntos de ebullición entre los componentes ciclohexanol y ciclohexanona y el componente y el complejo, hay más de 80 grados de diferencia. Por lo cual, es viable esta separación máxima, ¿no? Perfecto. Entonces,
y hemos podido separar este componente. Ustedes pueden observarlo, miren acá en mi corriente 2 puedo ver la composición que existe. Todos por favor vayamos a la corriente 2. A ver, por favor. Freddy, Jovan, Héctor, Henry, Miguel, por favor. Acá ya se logró recuperar gran cantidad de casi todo el ciclo, el ciclo, ¿cómo se llama? El complejo, ¿no? El complejo. El 99, el 0.9999, ¿no? Perfecto, muy bien, muy bien. Por ahí hay un problema todavía, profesor, porque nosotros queremos, no sé, en la corriente 1, profesor, recuperar aún las cantidades que quedan sobre el ciclo hexanol y ciclo hexanona, que todavía está en un alto porcentaje. Ya tú sabes eso. Por lo tanto, nosotros podemos, no sé, hacerle otro tipo de tratamiento, ¿no? Por ahí tratarlo de otra forma. Muy bien. Tratarlo de otra forma y por ahí utilizar una columna adicional, ¿no? Para quizás recuperar acá una gran cantidad todavía de los otros componentes que nos están quedando en la corriente de vapor. Claro que sí. Además observamos que acá sí ya no se tiene casi nada de ciclohexanona e hidrógeno, son trazas nomás. ¿Estamos de acuerdo con eso, Freddy? Por favor, Héctor, Jovan, Yomaira, Miguel, por favor, me indican, Sebastián. Sí, 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 se encuentran pequeñas trazas nada más, por lo cual nosotros podemos trabajar esto, llevarlo a una columna final para posteriormente hacer la separación del ciclohexanol y de la ciclohexanona. Claro que sí, eso es lo que se puede hacer, ¿no? O por ahí quizás trabajar la columna con otro tipo de temperatura y son variaciones que nosotros podemos hacer de distintas formas, ¿no? Ahora, lo primero que voy a hacer antes de poder tratar esta corriente 1, la cual contiene solamente ciclohexanol y ciclohexanona, vamos a ver si nuestra columna está correctamente diseñada respecto a las partes internas. Para eso le voy a dar doble clic a la columna, por favor, todos, doble clic a la columna, por favor, Freddy, Héctor, Henry, por favor, Miguel, Jovan, Yomaira, Sebastián, ¿estamos ahí? Muy bien, entonces nos vamos a la parte interna, por favor, a la parte interna de la columna. Todos, estamos ahí. ¿Me avisan todos? ¿Nos encontramos ahí? Muy bien, entonces en la parte interna de la columna yo voy a agregar uno nuevo, la cual por defecto me va a dar distintos resultados, ¿no? Distintos resultados, miren, por cierto, acá estamos hablando de una columna que comienza en la etapa 1 y termina en la etapa 10. El cálculo lo está haciendo de manera interactiva. Si tú deseas, puedes incluir estos datos de manera manual. Si por ahí tú conoces la columna que estás utilizando, cuántas bandejas tiene, qué tipo de bandeja es. Pero en este caso, Aspen Plus por defecto está ya realizando el planteo de todas estas consideraciones, ¿no? ¿Qué tipo interno se trata? ¿Será una de bandejas o será una de paquetes? Perfecto, estamos trabajando por defecto, ¿no? Y te dice qué tipo de bandeja, ¿no? Acá tú puedes escoger, miren, tienen Flex, tienen este que es bastante conocido, Bubble Cap, todos, sí, 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 pueden observar eso, por favor, me indican. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Y en base a esto, por defecto me está arrojando datos como el espacio que existe entre bandeja y bandeja y también el diámetro de la columna, ¿no? Perfecto, estos son los datos por defecto que nos ha arrojado en este caso Aspen Plus y nosotros podemos también observar qué es lo que está pasando con la parte hidráulica, ver si se está trabajando en las condiciones de operación o ver si se está trabajando en las condiciones de operación o ver por ahí si se tiene algún tipo de problema como lloriqueo, inundación, entre otras cosas. ¿De acuerdo, Freddy? Por favor, Héctor, Henry, Miguel, por favor, Yomaira, Sebastián, me indican. Muy bien, entonces me puedo ir a esta parte donde dice hidráulica plus, por favor, todos. Vamos a ir a la parte hidráulica, vamos a ver la parte hidráulica y ustedes pueden observar una particularidad, ¿no? Todos, por favor, me indican, ya nos encontramos ahí, por favor, Jovan, Miguel, Yomaira, Sebastián, Héctor, por favor, Henry. Muy bien, yo puedo agrandar esto y hay una particularidad que tenemos acá, chicos, es que no tenemos ningún tipo de problema. Miren, básicamente nos encontramos trabajando en un punto de operación de manera adecuada. Por ahí si tuviéramos algún tipo de dificultad, entonces podríamos quizás cambiar el tipo de bandeja que se está utilizando o incrementar el diámetro. Son muchos parámetros que nosotros podemos analizar cuando se observa esta columna. Y ya lo hemos visto esto. Acuérdense que el ejemplo anterior, la planta anterior que nosotros revisamos, justamente pudimos analizar nuestra columna
por ahí variando el tipo de bandeja, ¿no? Pero en este caso ni siquiera contamos con ese tipo de problema porque tal como tú puedes observar, creo que dentro de todo está de manera correcta, ¿no? Está óptima nuestra columna, no existen problemas como que el punto de operación se encuentre por debajo o se encuentre por arriba, es decir, por ahí tengamos problemas de inundación, de lloriqueo. Entonces son problemas que pueden acontecer en una columna, lo cual sería muy perjudicial, ¿no? Pero hasta el momento creo que no hay ningún tipo de problema. ¿Estamos de acuerdo con eso, Freddy, por favor, Héctor? Yoba, Miguel, Yomaira, Sebastián, por favor, sí, sí, sí. ¿Me indican? Muy bien, perfecto. Entonces voy a cerrar esto. Vuelvo y repito, por favor, esto Aspen Hysis me lo ha dado de manera por defecto. Porque si tú te encuentras en planta y por ahí contaras con datos como el tipo de bandeja a la cual ha sido diseñada tu columna, el diámetro, el espacio entre una y otro, entonces tendrías que poner esos datos, ¿no? Y por ahí quizás has notado unos problemas que están presentando la columna, entonces tú puedes jugar con Aspen Hysis y ver más o menos cuáles serían las condiciones mucho más óptimas para que no tengas este tipo de problema que acontecen en este tipo de columnas que tú tenías diseñado en un inicio. ¿De acuerdo, Miguel, Héctor? Yo no sé si me entiende, por favor, Henry, Sebastián, me avisan, Héctor. Muy bien, perfecto. Entonces, una vez que nosotros logramos revisar eso, por favor, una vez que nosotros logramos revisar eso, una vez que nosotros hemos logrado revisar eso, vayamos a tratar esta corriente que aún nos resta, ¿no? Voy a cerrar esto y voy a tratar un momentito esta corriente 1. A ver, lo primero que vamos a hacer, chicos, es enfriar un poco esta columna, esta corriente. Esta corriente está saliendo a una temperatura bastante alta, ¿no? Que está muy por encima de los puntos de cambio de fase de la ciclohexanona y del ciclohexanol, por lo cual voy a hacer un descenso de temperatura y vamos a ver cómo este tiene un tipo de implicancia en la separación final que vamos a hacer mediante la utilización de otra columna. ¿Qué pasa, chicos? Que si ustedes recuerdan su curso de transferencia de masa 2 y nosotros cuando vimos el tema de McKay-Till les decía que la condición térmica que puede tener la alimentación a la columna influye mucho en el número de etapas y eso es lo que vamos a observar en unos momentos. Muy bien, entonces lo primero que voy a hacer es agregar un enfriador, por favor, nos vamos a paleta y vamos a agregar en este caso nuestro enfriador. Ahí está, miren, cooler, o si desean se van a la parte de heat transfer y podemos tomar el cooler por acá, agregar otra corriente, una corriente salida y una corriente energética en la parte de arriba. Muy bien. No se olviden, chicos, que estamos próximos a terminar el curso, ¿ah? No se confíen, por favor. Estén participando de clase. Todavía nos faltan tres plantas, a ver si. Ah, no, dos plantas y nos falta ver la parte de control. La parte de control en Aspen Hysis. Sí, sí, esa parte es muy bonita. Es la última clase del curso. Les va a gustar mucho. Muy bien, Henry, Joan, por favor, Miguel, Yomaira, Héctor, Sebastián, Freddy, ¿estamos ahí? Perfecto, muy bien. Vamos a darle datos a este cooler. Le voy a dar doble clic izquierdo y vamos a indicar que en este caso ingresa la corriente 1, tal como tú lo estás observando, y posteriormente sale la corriente 4. Efectivamente, profesor, tenemos una corriente energética Q101. Listo. Muy bien, y acá vamos a asignar cierto tipo de datos de manera adicional. Voy a considerar que no existe caída de presión. Perfecto. A ver, todos nos encontramos ahí, por favor, me avisan. Henry, Jovan, Miguel, Héctor, Yomaira, Sebastián. ¿Qué tal, chicos? Una pregunta, ¿ya han podido aprender un poquito más, por favor, respecto a lo que se conocía en un inicio? ¿Ya han podido un poquito aprender? Muy bien, Héctor, muchas gracias. Muy bien, Henry, muy bien. Perfecto. Muy bien, entonces nos vamos a la parte de parámetros y vamos a indicar que no existe caída de presión. Perfecto. Generalmente se puede considerar una caída de presión de 5 a 10 psi, perfecto, pero vamos a considerar como lo hemos venido trabajando a lo largo de esta planta, sin ningún tipo de caída de presión. Perfecto. Pero ustedes saben que sí puede existir caída de presión, ¿no? Sabemos nosotros de nuestro análisis a través de tuberías, básicamente siempre existe una caída de presión por el tema de la fricción que existe entre el fluido y las paredes de la tubería. ¿Estamos de acuerdo con eso, Henry? Joan, por favor, Miguel, Yomaira, Héctor, Sebastián, Freddy, claro que sí, ¿no? ¿Esas cómo se conocen, por favor? ¿Como pérdidas de qué tipo? ¿Primarias o secundarias? Salud. ¿Pérdidas de qué tipo? ¿Primarias o secundarias? Estas que se dan por fricción. A ver. De mecánica de fluidos, estas las conocemos como pérdidas primarias o secundarias. ¿Me indican?
Muy bien, Héctor, muy bien. Pérdidas primarias, ¿no? Pérdidas primarias. Perfecto, claro que sí. Muy bien, entonces vamos a poner acá que existe una calle de presión de cero y voy a poner acá, voy a asumir que la corriente 4 está a 100 grados Celsius. Vamos a poner ese dato, 100 grados Celsius. A ver, 100 grados Celsius. Posteriormente vamos a editar eso. Vamos a ver cómo influye esto en el número de etapas de la columna que nosotros vamos a plantear posteriormente. A ver, todos, por favor, Héctor, Henry, Jovan, considerando que los 100 grados Celsius se encuentran por debajo de los puntos de ebullición tanto de la ciclohexanona como del ciclo hexanol. Por favor, me avisan, me avisan. Uy, pensé que la clase iba a durar 20 minutos, ¿ah? Pensé de verdad, pero parece que no. Nos vamos a extender un poco más. A ver, ¿me avisa? ¿Me indica? ¿Sí? Perfecto, muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Perfecto, entonces ahora sí vayamos a agregar una columna, por favor. Por acá vamos a poner nuestra columnita. Vamos a la parte de separadores y vamos a escoger esta columna que dice shortcut. Columna, por favor. Todos. Todos, por favor, me indican. Joan, Miguel, estamos ahí, ¿lo encontraron? Separadores, shortcut. Perfecto, lo seleccionamos y lo ponemos por acá. Les cuento que esta es una columna que requiere dos corrientes de salida. Ponemos mis corrientes de salida. También se trabaja principalmente con la utilización de un condensador y un reboiler, por lo cual necesitamos dos cargas energéticas. Profesor, ahí están las cargas energéticas. Ahí están las cargas energéticas. Perfecto. Muy bien. A ver, todos. Me indican, ya estamos ahí, por favor. Sí. Henry, Miguel, Jovan, Sebastián, Freddy, me avisan. Muy bien, perfecto. Entonces, en base a esto podemos ya incluir nuestras corrientes. A ver, los espero. Los espero. Sí, están poniendo las corrientes. Me indican, terminaron de poner su corriente, por favor, se los agradecería. Muy bien, Yomaira, Henry, los demás, por favor. Brander, Sebastián. Muy bien. Perfecto. Y vayamos a realizar nuestras conexiones, por favor. Nos vamos a la columna. Y vayamos a poner las conexiones, ¿no? ¿Qué puedo observar acá? Que ingresa la corriente 4. Hay una corriente 5 a la cual le vamos a llamar destilado. O directamente puedes conectar la corriente 5. Acá en los fondos tenemos la corriente 6. En el condensador tenemos Q102. Y en el reboiler tenemos Q103. Ahí está. A ver. Vayan haciendo sus conexiones, por favor. Vayan haciendo sus conexiones. Acá ustedes pueden poner el tipo de producto que se tiene. ¿Ah? Puede ser en fase líquida, puede ser en fase vapor. Ya saben ustedes. ¿Listo? ¿Indican? A ver. Perfecto. Entonces nos vamos a la parte de parámetros, por favor. Inmediatamente nos vamos a la parte de parámetros. Y acá básicamente me habla un poco acerca del componente clave ligero. En los fondos, componente pesado. eh, en el componente clave pesado en el destilado. No sé si ustedes por ahí, seguro que sí, alguna vez en su vida, cuando han visto el tema de destilación, habrán escuchado un poco acerca de el método Fug cuando se tenía una separación por fraccionamiento multicomponente por ahí. Sí. A ver, me indican, por favor. De verdad, les cuento que ese método de destilación multicomponente lo voy a agregar al curso de transferencia en masa 2, por lo cual ya no solamente vamos a llegar hacia el método de Ponchon-Savarit que se ve en destilación, sino también voy a expandir esto hasta destilación multicomponente. Es decir, no solamente vamos a ver destilación binaria fraccionada con McKay-Till y Ponchon-Savarit, sino que también lo vamos a ampliar a multicomponente, solo para indicarles más. Muy bien, me indican Héctor, por favor, Miguel, Yomaira. Sí. Ahí estamos, Sebastián, Jovan, me avisan. Muy bien, perfecto. Entonces, el componente clave ligero tiene que ver justamente con aquel componente, bueno,
Básicamente son dos componentes, esto es muy fácil, pero por ahí cuando es multicomponente nosotros tenemos que trabajar con un tema iterativo, ¿no? Pero cuando son básicamente dos componentes, como era acá la utilización del ciclo hexanol y ciclo hexanona, esto es muy fácil, ¿no? Porque ustedes saben cuál va a ser el componente más volátil, cuál va a ser el componente menos volátil, ¿no? Cuando es multicomponente como que se complica un poquito más, pero en este caso no debería haber ningún problema porque nosotros sabemos los puntos de ebullición entre en el caso de la ciclohexanona y el ciclohexanol, por lo cual en este caso el más ligero vamos a poner la ciclohexanona, mientras que en el más pesado vamos a poner el ciclohexanol. Vuelvo y repito, por favor, determinar los componentes claves ligero y pesado es un poco más complejo cuando nosotros lo analizamos cuando se trata de múltiples componentes, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en nuestro curso de transferencia masa 2. Pero en este caso, básicamente se trata de una mezcla binaria porque se tiene trazas de hidrógeno y trazas del complejo, pero son cantidades muy ínfimas. ¿De acuerdo, por favor? Héctor Miguel, bastante irrisorio, ¿estamos de acuerdo? ¿Me avisan? Muy bien. Entonces, como primer análisis que yo voy a hacer, como primer análisis que voy a hacer es ponerle que básicamente se tiene un 0.05 en las corrientes 5 y 6. A ver, vamos a poner acá 0.05 de cada uno, 0.05 de cada uno. Muy bien. A ver, me indican, por favor. Ahí vamos, Henry, Héctor, Miguel, Jovan, por favor, Yomaira, Sebastián. Ahí estamos. Muy bien, vamos a trabajar al condensador y al reboiler de tal forma que se siga conservando las presiones que anteriormente habíamos señalado, es decir, un bar G, ponemos acá un bar G, lo pueden encontrar sin ningún problema, chicos, ¿ah? Aquí está. Y acá también un bar G. Muy bien. Y acá ya me sale la relación de reflujo mínimo. Acuérdense que la relación de reflujo tiene que ser mayor a esta relación de reflujo. Voy a poner a ver 4 y vamos a ver cuánto es lo que se logra recuperar, pero también hay que ver cuál es la cantidad de número de etapas, que es indispensable. ¿De acuerdo? Héctor, Miguel, por favor, Jovan, Yomaira, Sebastián, ahí estamos. ¿Me indican? Sí, sí, sí. ¿Me avisan? Muy bien, perfecto, perfecto. Lo primero, chicos, lo primero, vayamos a la parte de performance. Por favor, todos, performance. A ver, por favor, Henry, Miguel, me avisan. Vamos a la parte de performance. ¿Y qué pasa, chicos? Acá hay una particularidad. ¿Cuál es esa? Que la cantidad de etapas es muy alta. ¿Estamos de acuerdo? Héctor, Miguel, por favor, Jovan, Yomaira. Sí, sí, sí. 35 etapas. 35 etapas. Bueno. Muy bien, voy a mantener esta ventana, por favor. Hay que mantener esta ventana. La voy a minimizar nada más. Y vayamos a ver cómo es que afecta las condiciones que nosotros le podemos dar a la corriente 4. Por favor, todos. Vamos a ver cómo es que afecta las condiciones que nosotros le vamos a dar a la corriente de ingreso a este destilador. Por favor, todos, nos vamos a la corriente número 4 y vayamos, no sé, a ver, vayamos a reducir la temperatura a 70. Todos, a 70, por favor. Listo, 70. A ver, todos, por favor. Yomaira, Jovan, Héctor, Miguel, por favor, me avisan. Muy bien, entonces yo me puedo ir nuevamente a la parte de performance y miren, se redujo, ¿estamos de acuerdo? Héctor, Miguel, por favor, Jovan, Yomaira, sí, 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 a ver. Y creo que esto sería bastante viable, considerando que, yo considero, y creo que sería más que todo una comparación de costos que podríamos hacer, creo que sería mucho más viable enfriar una corriente de tal forma que se reduzca la temperatura de ingreso a la columna que construir una columna con más etapas, porque hay que tener en cuenta que la construcción de una columna con más etapas, que son el doble, 35 y ahora tenemos 17, sería mucho más costoso. ¿Estamos de acuerdo con eso? Miguel, Héctor, Jovan, por favor, Yomaira, sí, 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 Henry, me avisan. Todos. Muy bien. Por ahí podemos reducir un poco más la temperatura. No sé, vayamos a 40, a ver, a 40. Ojo, que si hay algún tipo de problema con nuestra columna, el simulador no va a converger. Muy bien, vamos a darle 40, por favor. Vamos a darle 40 y vamos a ver si ahora sí converge. Y vamos a observar también qué pasa con el número de etapas. A ver. Y me voy acá a la parte de performance. Vamos a la parte de performance y se redujo a 11 etapas. Entonces creo que disminuir lo que es la temperatura, en este caso de la corriente que sale de la primera columna de separación, creo que sería bastante recomendable. En vista de que hay una reducción bastante drástica en lo que es el número de etapas. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Yomaira, Jovan, por favor, Héctor, Miguel. Sí, 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 Henry, me avisan.
Muy bien, perfecto. Ahora me voy a ir un ratito al de la columna, por favor. Estoy en la columna. Para los que por ahí me dicen, profesor, no encuentro esa ventana, no hay ningún problema. Ciérrala y nuevamente das doble clic a la columna. A ver, todos, ¿de acuerdo? Jovan, Yomaira, por favor, Miguel, Sebastián, ¿lo encontraron? Héctor, Henry, me indican. Perfecto. Miren, entonces nos vamos a ir a la parte de diseño y vamos a ir a la parte de parámetros. ¿Qué pasa, chicos? Que miren, si yo observo esta corriente 5 en la cual estamos indicando la recuperación de la ciclohexanona, todavía se tiene un 90%. Entonces por ahí, profesor, me dirán, profesor, pero yo vi que la recuperación era aproximadamente el 95%. Entonces podemos ir reduciendo las composiciones y ver si a esas condiciones se puede alcanzar esas composiciones bastante altas. Entonces me dirijo nuevamente a la columna, por favor, todos, me dirijo a la columna y a ver, vayamos a bajarle lo que es la concentración. 0.01 acá y acá también hay que ponerle 0.01. Pero, hay una particularidad. Si yo reduzco estas fracciones molares, ¿qué pasa con el número de etapas? ¿Se incrementa sí o no? Recuerden ustedes sus conceptos de transferencia de masa 2. Cuando yo quería alcanzar una mayor pureza, tal como me indica Jovan, también se incrementa la cantidad de bandejas necesarias para lograr esta separación. ¿Estamos de acuerdo? Miguel, Héctor, por favor, todos. Yomaira, Henry, Sebastián, me indican. A ver. Muy bien. Perfecto. Entonces, vayamos a ver a la parte de performance y se incrementó a 18 etapas. Claro que sí, teníamos 11 y lograr una pureza mucho más alta. ¿Qué pasó para nosotros? Bueno, profesor, lo que tenía que pasar era que justamente por obvias razones iba a incrementarse el número de etapas. Y creo que esto era bastante lógico. ¿Estamos de acuerdo, Henry, por favor? Jovan, Miguel, Yomaira, Sebastián, Frey, ¿me indican, por favor? Sí. Muy bien, perfecto. Y eso era bastante obvio, ¿no? Si nosotros observamos la pureza de la corriente 5, podemos observar que sí, aproximadamente ya se tiene el 95%, pero no se olviden que esto incluye, ¿qué cosa? Que esto incluye una mayor cantidad de etapas. Otro incluye también que por ahí quizás podamos reducir un poco más la temperatura del ingreso a la columna. No sé, profesora, le pongamos 10 y ver si converge. Hasta el momento no hay ningún tipo de problema. Si nosotros reducimos la temperatura, porque si aumenta la temperatura también va a aumentar el número de etapas. Acuérdate Acuérdate cuando nosotros incluimos una temperatura de 100 grados Celsius, nosotros veíamos que la cantidad de etapas era 35. Ni siquiera quiero imaginarme ahora, ¿no? Ni siquiera quiero imaginarme ahora. Me indican, por favor, Yomaira, Jovan, Miguel, por favor, sí. Ahí estamos, Héctor, Sebastián, Freddy, me avisan. Sí. Perfecto. Entonces, vayamos a ver el performance, por favor, todos. Vayamos a ver la columna performance. Y veo que hay 14 etapas dentro de todo, profesor. Creo que está bastante aceptable. Por ahí me dirán, profesor, podemos reducir más la temperatura. O por ahí me dirán, profesor, ¿y qué pasa si yo actúo con una temperatura de 100? ¿Se podrá lograr lo mismo? Vayamos a ver si ahora con 100 grados, que en un inicio corría, se puede alcanzar sin ningún problema. Sí, todavía me sigue corriendo, pero ahora se incrementó a 67 etapas. Creo que estamos en un caso bastante ilógico, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Miguel, Jovan, por favor, Yomaira, Héctor. Sí, Sebastián, Freddy, ¿me indican? Muy bien, entonces chicos, lo más recomendable para nosotros será, ¿qué cosa? Reducir la temperatura de ingreso a la columna y de esta forma también reducir el número de etapas. Muy bien, perfecto, muy bien. ¿Podemos, profesor, ir incrementando temperaturas? Bueno, puede ser, ¿no? Pero miren, cuando yo incluyo una temperatura mucho más alta, ya los componentes sufren esta representación de que básicamente tocamos los puntos de ebullición que estos tienen entre 155 a 160 y ya no sería recomendable, ¿no? No me corre la simulación. Por lo cual creo que trabajarlo en un inicio a esta temperatura podría ser bastante óptimo o trabajarlo por ahí a 20 grados, ¿no? A 10 tampoco ya no me corre. Entonces, por eso hay que ser muy analistas con el tema de la utilización de Aspen HYSYS, considerar que por ahí me dirán, profesor, yo le puedo poner cualquier valor y creo que utilizar cualquier valor no sería correcto porque nos podríamos tocar con este problema de no convergencia. ¿Estamos de acuerdo, Henry? Por favor, Jovan, Yomaira, Miguel. Me indican Héctor, Sebastián. Sí. Muy bien, perfecto. Chicos, les pregunto, por favor, para completar, les pregunto, ¿quedó claro este ejemplo, por favor? ¿Qué tal les pareció? Combinarlo con la parte económica, por favor, Miguel, Héctor, Yomaira, Sebastián, Freddy, Jovan. Sí, todo claro.
Muy bien, perfecto, perfecto. No se olviden, por favor, de esta herramienta Sheet, que parece una herramienta muy básica, pero en muchas ocasiones nos puede salvar cuando nosotros tenemos principalmente lo que son relaciones y trabajarlo esto como si fuera un mini Excel, ¿no? Y de verdad siento yo que esto facilita mucho mi análisis, ¿no? Mucho, mucho mi análisis. No se olviden que también ya les he enseñado la herramienta de análisis de sensibilidad en este capítulo y por favor, atentos porque lo que se viene después sumará mucho, mucho a lo que vamos a desarrollar. Por favor, la siguiente semana es crucial para poder seguir comprendiendo lo que es este curso. Muy bien, Joan, me indica Miguel, por favor, Héctor, todo claro, Brander, Sebastián, Freddy, por favor, me indican, Henry. Muy bien, perfecto. Espero que esta clase haya sido de tu agrado. Nos estamos viendo ya el día lunes para continuar con nuestro curso. Muy buenas noches. Gracias por todo.